Recording in una progress. ruta de evaluar cómo va el crecimiento y el desarrollo de los diferentes, ¿no?, y distintos órganos o sistemas. Si nosotros tenemos eso, ya van a ustedes interpretar el cuadro clínico. Entonces, menores están en plena formación y probablemente relacionada entonces esa infección urinaria en menores, más frecuente, digamos, en actividad de guías de práctica clínica canadienses, europeas, ¿no?, americanas, y las distintas de Latinoamérica también. Posicionado está el Perú también en las guías, ¿no? Y vamos a ver una de ellas, de las recomendaciones del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Muy bien. Para iniciar nuestra presentación, vamos a definir, porque de acuerdo a la definición, ustedes, mis alumnos, van a poder armar los cuadros clínicos, los casos clínicos, ¿sí? Entonces decimos que la infección urinaria es la presencia de microorganismos, y esto demostrado en un urocultivo positivo, con un recuento de colonias de mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia, con o sin síntomas o signos clínicos. Doctora, ¿por qué con o sin síntomas? Si la evidencia está demostrada que está el microorganismo, pero dependiendo de la condición del niño. Ustedes han visto que hay mucha población en la cual las patologías van moviéndose y a veces los niños no tienen una claridad en la manifestación clínica. Son prácticamente, como se dice, no focalizan y son a veces asintomáticos o con síntomas inespecíficos. Y ahí está también la infección urinaria. Ustedes habrán visto que cuando visitan ustedes las urgencias en el área de pediatría, cuando el niño viene febril y es un lactantito entre 2, 3 añitos ya para entrar a la etapa preescolar, entonces siempre, ¿no?, están preocupados y dicen, bien, con un foco febril. Y lo primero que hacemos es impresión diagnóstica o sospecha de foco óptico, foco urinario. Más chiquititos, o sea, menores de 1 año, con mayor, digamos, criterio, con mayor criterio, ¿no? Otra definición, infección del tracto urinario recurrente. Se expresa como una nueva infección por una bacteria que presenta 2 episodios en 6 meses o 3 episodios de ITU baja, ¿no?, también como criterio. ITU alta, cuando hay compromiso de la pelvis renal, el parénquima, ¿no? Y acá también la relación. Ustedes miran en su tópico sus casitos y ven que ese pequeñito viene con una fiebre muy importante, ¿no? Es menor de 1 añito. Y entonces estos pequeños, como no tienen esa condición, porque están en ese proceso, ¿se acuerdan?, de mejorar la calidad de su inmunocompetencia. Su sistema inmunológico está en formación, en actividad. Entonces, un ITU alto en un pequeño, menor de 2 años, ¿no?, está relacionado a dejar cicatrices parenquimales. ITU alta. Nos hace ITU alta porque es sistémica, ¿no? La fiebre nos dice, nos indica, nos orienta que hay eso, ¿no? ¿Puede haber, doctora, fiebre en la cistitis? Por supuesto, pero ahí la edad, ¿no? Es importante mirar la edad. Más grandecito. Cistitis, entonces, infección limitada a la uretra, la vejiga. Bacteriuria asintomática también. Es necesario que ustedes vean, ¿no? Es la presencia de un urocultivo positivo, pero esos cambios que se expresan en esa bacteriuria, el examen de orina en los pacientes, o sea, son prácticamente asintomáticos, sin cambios inflamatorios. Entonces, no se traduce a un evento, digamos, de una patología ya establecida. ITU atípica, ojo, pestaña y ceja.
Hito atípica. Vemos en aquel pequeñín que tiene una presencia de fiebre más de 48 horas importante, después de haber recibido antibiótico terapia adecuada. Adecuada significa en la dosis que corresponde y en la cantidad por kilo de peso. Entonces, pero el niño sigue mal y más bien va empeorando las manifestaciones clínicas con sospecha entonces de una urosepsis. Entonces es necesario que ustedes vayan viendo en ese pequeñín que va deteriorándose clínicamente, ¿no? Puede ahí asociarse a una oliguria, falla renal aguda y o presencia de una masa abdominal o vesical. ¿Qué marca una diferencia, les decía, y desde el punto de vista epidemiológico a lo que le estaba diciendo? Recomendación, entonces, vemos que es importante ver la edad, ¿no? Y en los pequeñitos que tienen, o sea, en los neonatos y en los chiquititos en el primer año, esta forma de presentación hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y más frecuente en las niñas, ¿no? En aquella población que me puede hacer una manifestación de ITU baja, ¿ok? Doctora, ¿por qué ITU baja más relacionada a niñas? Y ahí ya entra a tallar la condición de lo que nosotros llamamos una presentación clínica y fisiopatológicamente en la vía, digamos, de ascenso, ¿no? Entonces, ahí es lo que está mal. Estilos de atención en la higiene, ¿no? Que se da. En cambio, en los menores, ustedes habrán ¿no? visto algún caso, ¿no? En menores con sospecha de malformación, y en menores, como no focalizan, ellos hacen sepsis. Entonces, eso es importante que ustedes vean. Hay que tener en cuenta también la prevalencia del lactante febril, es muy importante, y una relación estrecha. Cuando existe una comorbilidad importante y estos niños van presentando hitos recurrentes, ojo, puede ser que haya una malformación congénita y hay una relación directa entre reflujo vesicoureteral, ¿no? En aquellos pacientes que cursan con una ITU. Y esta más o menos oscila en un 37%, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, ahí ya entra, digamos, un manejo integral con el pediatra y con el especialista, con el nefrólogo pediatra. ITU recurrente también, como les decía, ¿no? En aquellos, miren, la población crece con varios, le pongo así como ejemplo, ¿no? El reflujo vesicoureteral, pero ustedes saben que la ITU recurrente también lo puede tener aquel que tiene disfunción vesical. O esta población que seguro que los mismos tutores les habrán comentado, ¿no? Aquel niño que tiene habilidades diferentes con un antecedente de parálisis cerebral, probablemente esté asociado a una parálisis cerebral con vejiga neurogénica, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que mirar que hay la condición de presentar ITU recurrente. Los factores de riesgo es importante, y sobre todo, como siempre les digo, ¿no? Que todo caso que ustedes encuentren en su tópico de urgencia, emergencia, con sospecha de infección urinaria, tienen que buscar siempre un antecedente, ¿no? Si ha habido una hospitalización previa, a qué edad inició un debut de infección urinaria, eso es importante. Entonces, si ha habido antecedentes de que de repente ese pequeñito hasta ha podido nacer, ya previamente han tenido que hacerle en la evolución, ¿no? Intraparto, que ese reflujo vesicoureteral llega a una condición de producir de manera retrógrada, ¿no? Una dilatación extrema, y ese es el antecedente que puede ser portador de algunos catéteres urinarios y todo. Entonces, necesario mirar eso.
La exposición previa también es un factor de riesgo a antibióticos, así como en la evolución de una faringoamigdalitis que a veces puede contribuir al inicio de un antibiótico y crear una resistencia si es que la evidencia o la sospecha no ha sido una infección por estreptococo. También acá, de repente la sospecha y la poca o débil interpretación del examen de orina y el método de la muestra, podemos nosotros también condicionar un riesgo de resistencia al antibiótico. Entonces, cirugías previas también, geniturinarias, es importante. Y acá esa población que les decía, micción disfuncional, ¿no? Y también algunas lesiones anatómicas, ¿no? De malformación, fusión de labios, disfunción vesicointestinal, que eso es también una forma de hitos recurrentes, o los malos estilos de hábito, ¿no? Hábito de higiene, uso de pañal prolongado, ¿no? Lo mismo el estreñimiento, que tiene que haber una educación, sobre todo de estas pequeñitas, ¿no? Que andan con estreñimiento y simplemente ellas, por jugar o pretender mantener y no querer ir, o sea, en la guardería, a sus ambientes y quiere seguir jugando, entonces aguanta, ¿no? Entonces retienen mucho la orina. En la población grande, ¿no? En estos jóvenes también, acuérdense, existe mucho riesgo, ¿no? De los adolescentes con actividad sexual, así como existe infecciones de transmisión sexual, también los malos hábitos de higiene pueden condicionar infecciones urinarias. La misma obesidad, el sedentarismo, no saben que las condiciones hormonales también de alguna manera no favorecen la infección urinaria, ¿no? Lo mismo, como se dice, el acúmulo de adipocitos distrae un poco el curso natural, ¿no? Entonces ahí estamos. La pobre ingesta es otro mal hábito, ¿no? De esta población, y ahí es simplemente una responsabilidad del cuidador o de los padres, ¿no? Y el tener y no tomar, digamos, una importancia como es la infección, la micción infrecuente, si la cuidadora no se dio cuenta o los padres que trabajan tampoco, la mamá no se da cuenta, puede mantener y sostener un riesgo potencial de una infección urinaria. ¿Ok? Vamos a lo que con la fisiopatología nos detenemos un poquito, pero va a ser importante porque de ahí ya ustedes diagnostican, utilizan sus guías que tienen fuentes de referencia para el diagnóstico y su manejo. Pero acá un poquito nos vamos a detener, ¿no? Es importante, como les comentaba a los alumnos, ¿no? Que la fisiología, inicialmente, la fisiología. Ustedes saben que la orina, ¿no? Su característica es que es una orina estéril, ¿no? Entonces, no debería haber ninguna condición que pudiera alterar la flora. No es como la de el tracto respiratorio alto, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba que va creciendo una flora autóctona, una flora normal en el orofaringe y en la rinofaringe? Y esas son las que de alguna manera van a dar respuesta y van a competir con las otras, ¿no? ¿Se acuerdan? El estreptococo alfa hemolítico, ¿se acuerdan? Que va a luchar con el beta hemolítico y así. Digamos, una flora. Ah, no. Entonces hay una condición que tenemos que mirar más bien su característica de este parámetro, digamos, de respuesta de la orina. Si tiene un pH que oscila más o menos en 6, o sea, debe tener un pH ácida para mantenerse buena. Pero si esta sube a un pH, ¿no? De 7, potencialmente riesgo. Al contrario, si yo miro que la producción de urea como tal
acuérdense que es una fuente. La urea, a ver, mis alumnos, ¿qué les interpreta? Cualquiera, hablen nomás, porque no quiero yo sentirme que estoy sola. ¿Qué les traduce una urea? Chicos, mis alumnos, ¿qué les traduce una urea? A ver, si yo les digo, ¿qué les traduce una urea y una creatinina? Ahí ya más o menos van diferenciando. ¿Qué les traduce? ¿Va a ver para la función renal, doctora? Muy bien, pero ¿dónde estaría la parte, digamos, de la urea? En el Una desecho metabólico. eco, claro que sí. Yo necesito que ustedes vayan, eso me gusta, ¿no? Que ustedes vayan viendo de que no por atender una condición de manejo, o sea, en este sentido, la orina, nosotros, o sea, la orina igualito, vamos a explicar también un poco el síndrome nefrótico para el día miércoles, ¿no? Que nos ayudamos, o sea, nada va solo, porque siempre nos tenemos que ayudar, ¿no es cierto? Porque ahí va la parte de la metabolización, ¿no? Una forma de decir, ya, metabolizo mis proteínas, metabolizo, entonces participación, eso va, porque parte de esa va, como se metaboliza en el hígado, pero también parte, ¿no? Parte se va a la orina, ¿no es cierto? O sea, todo lo que son productos, ¿no? Productos nitrogenados, productos de desecho. Entonces, unas pan se metabolizan y otras salen. Pero entonces es un protector. La urea es un protector, ¿no? Si yo veo que hay buena dosis, digo, hay una inhibición del crecimiento del microorganismo. ¡Qué bueno! Así necesitamos, digamos, entender, ¿no? Entonces, mientras cuando yo veo glucosa en orina, peligra, ¿no es cierto? No debería haber glucosa, no. Entonces, cuando uno mira que esto decimos glucosuria, uy, facilita el crecimiento, ¿no? Esta de acá facilita el crecimiento del organismo, ¿no? Entonces, es. Entonces, las condiciones propias de lo que nosotros llamamos, ¿no? La fisiología, el metabolismo, porque todo va en esa condición, ¿no? Fisiológica. Sabemos que hay algunas, ¿no? Que nos ayudan y otras inhiben al microorganismo. El calcio, ¿qué les diría el calcio? Tampoco, doctora, no, yo no puedo tener hipercalciuria, ¿no? Entonces, no, esto de acá, entonces esto de acá, no, ¿para qué? Igualito el calcio tampoco, ¿no? El calcio tampoco, no puede, ¿no? Entonces, no debe haber. Entonces, una hipercalciuria también, de alguna manera, aumenta el riesgo de las infecciones. Así como para todos, en términos generales, se acuerdan del famoso hierro, ¿no? El hierro, el fierro, ¿no? Cuando uno mira el hierro, es, como se dice, el que no deberíamos, o sea, hay que tratar de protegerlo. Como es un transporte, o sea, digamos, es un transportador, ¿no es cierto? El hierro cumple una función muy importante. Entonces, aquel que tiene alguna condición por la fiebre, por lo que está delicadito, porque está adelgazado, porque está desnutrido y hace una infección urinaria, uy, favorece el crecimiento, ¿no? ¿Por qué, doctora? ¿Se acuerdan por qué el hierro? ¿Por qué el hierro hay que cuidarlo? O sea, ¿por qué el germen compite? ¿Qué hace el hierro? Con esto terminamos para que ya agarremos a nuestro famoso E. coli, ¿no? Y una vez eso. Entonces, así como tiene una función de transportador, porque es un medio para activar la respuesta del oxígeno en los tejidos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y también estimula, pues, la producción de la hemoglobina como un medio, ¿no? A través de la oxigenación. El microorganismo requiere de la transferrina. ¿Ves? Entonces,
Eso es necesario que ustedes vayan viendo y entendiendo esto, ya, ustedes van a ser excelentes futuros médicos, porque van a entender. Esa es mi invitación, mis alumnos, que el que estudia y analiza los eventos fisiopatológicos, ya está clarísimo el diagnóstico, está clarísimo su manejo. Eso acuérdense. Y si no, ahora que están de acá que terminen su pediatría, van a estar repasando, entonces busquen el porqué. Y solamente en la fisiopatología van a encontrar la respuesta consultando sus textos, mis alumnos, ¿no? Lo otro también que finalmente necesitamos para decir si se da o no se da es la condición, digamos, de la osmolalidad. Entonces, a valores, como siempre uno dice, menores de 200 miliosmoles litro, entonces esa condición puede ser que nosotros podemos protegernos, ¿no? Para que esa condición, o sea, inhiba el crecimiento. La osmolalidad es muy importante también. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué pasa con nuestra, si entra a tallar? Se supone que ya las condiciones también, ¿no? Del sistema inmunológico será. Pero si fuese, ya ustedes saben que los menores hacen sepsis, ¿no? O sea, es sistémico, sistémico. Pero si agarramos una población para que puedan entender un poco el comportamiento del E. coli, ¿no? Entonces, vamos a mirar. Ajá, ¿dónde estará? Quería yo más o menos encontrarle. Acá está. Acá está, ¿no? Como yo siempre les digo, hay una reina que produce muchos problemas en la infección urinaria, ¿no? Que es el representante, el E. coli, ¿no? El E. coli. Para presentaciones clínicas que pueden ser primer debut o las siguientes, subsiguientes, pero que van mejorando. Claro, lógico es entender sin malformaciones congénitas, ¿no? Asociadas. Si yo veo que acá es una niñita que tiene, y voy analizando, que puede ser que solamente es la bacteria que ingresó, ¿no? Como huésped, se asocia y va en este trayecto, ¿no? Entonces miramos, es vía ascendente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Ustedes saben que acá la mayoría es de ascenso a nivel perineal. Entonces, ¿de dónde viene? De la zona intestinal, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, porque su crecimiento del E. coli está allí, ¿no? En el intestino. Entonces, va en ascenso y por vecindad al tejido perineal es que ingresa. Va avanzando y puede quedarse acá. Se queda acá. Ahí nomás hace su cuadro clínico, ¿sí? Pero aquellos que no tienen esa capacidad porque todavía no pueden liberar o sea, efectivamente, ¿no? O sea, efectividad en la liberación de citoquinas, ¿no? Entonces, y que esta, de alguna manera, va a producir como respuesta un reclutamiento de receptores tipo TOR, ¿no? En el uroepitelio. Entonces, ahí puede controlarla. Entonces, y puede quedarse ahí simplemente, ¿no? En la vejiga que va avanzando a través de la uretra. Pero si avanza más, porque tenemos acá de repente un pequeñito de un añito, quién sabe, hasta 2 añitos con alguna malformación, entonces ahí y ustedes van mirando y dicen, ah, va ascendiendo, ¿no? Y puede llegar ese famoso E. coli hacia el parénquima renal. ¿Qué hace que este E. coli travieso, así como vimos, una característica es que en la pared rica en polisacáridos, toda la pared, ¿no? Está rica en polisacáridos, permite la famosa adhesión. ¿Se acuerdan que le conversamos más o menos? Si ustedes miran, dice, ah, tiene casi el mismo comportamiento que el estreptococo, ¿no? Tiene famosas fimbrias.
Esa es una característica de los microorganismos que tienen pared. Entonces, estas fimbrias son las que, de alguna manera, con sus movimientos, ¿no?, potencializan su acción y lo atrapan. Y ese atrapaje que se hace es una combinación. Y siempre se le dice el ascenso, la adhesión, ¿no?, a través de esa estructura, es una estructura proteica, pues, ¿no?, en la superficie de las fimbrias, ¿no?, hacen que se mantenga el microorganismo, va creciendo, ¿no? Y eso es una forma de protección y ahí va activando su DNA, ¿sí? Hay dos tipos de adhesión. Una que es la adhesión tipo 1, que puede dar una sintomatología, digamos, clásica, pero no es tan invasiva, ¿sí? Porque se une a receptores manosa y esa, de alguna manera, en el uroepitelio la puede controlar más fácilmente, ¿no? Entonces, y la característica es si ese epitelio manosa puede estar de repente en el uroepitelio y puede quedarse acá. Sin embargo, el otro tipo de fibria es la tipo P. Y me pueden decir, doctora, sí, he visto que de repente esa forma es la que estamos viendo en la definición. ¿Se acuerdan que les decía? Hay una ITU atípica, ¿no? Entonces, probablemente que sea de aquellas, E. coli, productores de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, de repente, no respondedor a un antibiótico como derivados de la penicilina, ¿no? Entonces hay que mirar ese lado, ¿no? O sea, una ampicilina endovenosa le van dando y nada, no mejora ese niño. Hay algo que le está condicionando, ¿no es cierto? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué esa forma? ¿Se acuerdan? Hay una característica que se llama el tropismo. Esta se adhiere rápido a su manosa, pero queda. El otro no. Tiene una forma de tropismo, o sea, llegada, avanza, amplía y se va hacia la pelvis. ¿Ok? Entonces, fisiopatológicamente, dependiendo la condición, hasta dónde su respuesta inmunológica se da. La edad es la que me marca, ¿no es cierto? Y lo otro que estamos acá con el E. coli, pero también hay otros gram negativos como la Klebsiella, Proteus, Enterobacterium, ¿no? Enterobacter, que puede darnos un hito. También hay virus poco frecuentes, ¿no? Estos poco frecuentes, así los voy a poner, poco frecuentes. Y en algunos probablemente casi desapercibidos, ¿no? No se da, ¿no? Entonces, pero la que tenemos es el E. coli y de los gram negativos tenemos ahí a la otra de presentación Enterobacter, Proteus, Klebsiella. Muy bien. Cuadro clínico, de acá ya nosotros nos vamos viendo, ya tenemos acá entonces la posibilidad de darles rápidamente para que ustedes vayan viendo. Menores de 3 meses y mayores de 3 meses. Menores ya usted sabe. Doctora, sí, pues, una sintomatología, pero justamente no focalizan, entonces, ¿qué les da? Como cualquier otro evento, desde la aparición de una sepsis, ¿no? ¿Qué le da? Fiebre, vómitos, inclusive puede no tener fiebre, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan como el el neonato, perdón? ¿No? No puede haber fiebre, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Y una forma que en el neonato y en el lactante menor se ve es el rechazo a alimentos. Todo bebé que rechaza alimentos es algo que pasa. Algo pasa con ese pequeño. Es una forma muy indirecta, ¿no? Y en los neonatos, bueno, la ictericia que mata, ¿no? Es un marcador, es un marcador. Mayores de 3 meses, ya ustedes van viendo, ¿no? Puede haber fiebre y
En los grandecitos, ¿no? Polaquiuria, disuria, ¿no? Estamos viendo. Entonces, los más grandecitos, como la sintomatología, que es clásica, que ya ustedes lo conocen, de en el adulto, ¿no? El diagnóstico tenemos que basar entonces en, aparte, digamos, vamos viendo la clínica, porque al final los exámenes auxiliares acá sí son mandatorios, no como patología respiratoria, que la clínica mandaba, ¿se acuerdan? ¿No? Acá no, acá tenemos que tener para interpretar la evaluación del examen de orina completa y su urocultivo. Si es pielonefritis, ya les comenté, fiebre importante, ¿no es cierto? Es importante. Y si es cistitis, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. Muy bien. El diagnóstico basado en lo que es la parte, digamos, de los exámenes auxiliares, dependiendo del método de recolección de la orina. Idealmente, mis alumnos deberíamos tener simplemente esta, que es la aspiración suprapúbica. Pero les digo que es traumático y no todos tienen la habilidad y la destreza de realizarlo, ¿no? Entonces, la mayoría puede ser con esta de acá está cuestionada en estudios, Cochrane no lo da como valor, pero sí la que sí es de chorro medio, ¿no es cierto? Pero la bolsa colectora tendrían que estar ustedes, pero ahí, mira, no puede pasar de media hora estando adherido a la zona, digamos, perineal del pequeño. Entonces, tendría que estar la enfermera pendiente de eso, ¿no? Más difícil. La punción suprapúbica es la que nos va a dar el recuento importante. En el examen de orina completa, ¿no? Las pruebas, y que ustedes miran, es si el nitrito está elevado, ¿no? Si hay una leucocitosis también significativa en el examen, y también la esterasa leucocitaria, ¿no? Entonces, ahí podríamos nosotros tener como nivel de confiabilidad del examen de orina. Pero también la interpretación nos trae un poquito de interrogantes, ¿no? Si yo tengo una tira reactiva que me sugiere, ¿no? Con la prueba de la esterasa leucocitaria, una piuria, pero estas pueden ser falsos positivos, como en enfermedades, digamos, inmunológicas, ¿no? Enfermedad de Kawasaki o fiebre como tal, ¿no? Y litiasis. Cualquier condición infecciosa nos puede dar y sola no nos dice que sea sospecha de infección urinaria. También hay falsos negativos, ¿no? Como lo que se ve en una orina diluida. Esto está más relacionado con la orina diluida, ¿sí? Los nitritos, falsos negativos nos puede dar, porque ya saben ustedes que este es muy importante en su presencia, ¿no? Pero si nos sugiere falsos, digamos, falsos negativos en vejiga, ¿no? Tendríamos que mirar si qué tiempo ha estado, digamos, digamos, manteniéndose en la vejiga. Entonces hay criterios también para la interpretación de esta. Lo mismo también en un sedimento a través de la microscopía, la bacteriuria, ¿no? Lo que les comentaba a ustedes, ¿no? Sola no nos da ninguna de las dos, ¿no? Una sospecha. Más sí, nitritus, esteriasa leucocitaria. Lo mismo el método, como les comentaba, cualquiera fuera el recuento, por punción suprapúbica es la confiable, ¿no? Tiene una sensibilidad y una especificidad confiable, ¿no? De nivel de confianza muy adecuada, buena. Cateterismo vesical con recuentos que vayan por mayor de 5 elevada a la cuarta de unidades formadoras de colonia, ¿no? Esa podría ser para los más chiquititos, el cateterismo vesical, ¿no? Primera elección en lactantes. Miren esto. Y niños. Sin control de esfínteres, ¿no? O sea, los no continentes, ¿no? Chorro medio, primera elección de niños con control
de esfínteres, ¿no? Ya los más grandecitos, ¿no? Chorro medio, que les decía que es una recomendación, porque acá ustedes le pueden decir, a ver, contén la orina, baja, bota, porque te hace caso, pues ya está, o sea, acepta. Pero un lactante chiquito no te va a hacer caso, ¿no? Podría ser dentro de los criterios para poder evaluar si es significativa con síntomas, con síntomas. Sin síntomas, acuérdense, solita, como tal, una bacteriuria asintomática no me dice que está o que voy a darle manejo antibiótico. Ojo, escuchen bien lo que les estoy comentando. ¿A quién solicitar ecografía renal? Tenemos aquellos que tienen una condición de fiebre en menores de 2 añitos, acuérdense, eso es importante, la masa abdominal o vesical. Les cuento un poco de un casito, ¿no? De un pequeño que viene, tendría 4 añitos más o menos, una masa abdominal, y no estaba del todo, o sea, estaba casi al centro del hemiabdomen, importante. Pedimos los exámenes, todo, y no nos decía, el urocultivo salió negativo, llamaba la atención. Empezamos a hacer todos los exámenes de imagenología, ¿no? Y ahí vimos que era un tumor de Wilms, ¿no? Entonces es necesario, ante la presencia de una masa abdominal, hay que ampliar un poco el criterio de diagnóstico. Infecciones por microorganismos diferentes a E. coli. Necesita de todas maneras mirar cómo va la ecografía, ¿no? Renal y vesical. Y en todas las ITU recurrentes. El diagnóstico diferencial, recuerden, siempre hay que estar mirando cómo evaluar la condición de la bacteriuria asintomática. Digo, esto de acá, doble lectura, les estoy dando para que ustedes vayan viendo, porque esa es pregunta de ENAM. Siempre preguntan sobre bacteriuria asintomática. ¿Ok? Diagnóstico diferencial de una infección urinaria, también hemos visto apendicitis aguda, casos que se presentan en nuestro tópico de urgencia, ¿no? Entonces, ante la presencia de una ITU febril, ¿no? Necesitamos colocar como un criterio la ecografía, ¿no? Si esta sale normal, entonces, y con el cuadro clínico que me dice que puede estar más relacionado a una clínica de infección urinaria baja, damos el manejo y ahí estamos, bien. Pero si la eco es anormal, tenemos que mirar si el debut fue una ITU alta, ¿no? Clínicamente, fiebre importante, mala tolerancia, ¿no? De repente una pequeña distensión abdominal, ¿no? Y va a tener que optar para ver si es que hay funcionalidad, ¿no? El DIMSA es necesario hacer los estudios para poder evaluar la función renal, ¿no? Y también la parte de la identificación, porque la ecografía como tal sí nos puede dar una aproximación de la malformación congénita, pero la funcionalidad sí necesitamos optarla por esta prueba, ¿ok? En el manejo de las infecciones, por ejemplo, altas, se impone el manejo por vía, digamos, en este caso, si yo estoy viendo infección urinaria alta y es un preescolar ya que puede tomar, digamos, los medicamentos bien, pueden ustedes utilizarlo. Es una recomendación que lo da, ¿no? En una revista europea pediátrica, ¿sí? A una dosis de 15 miligramos kilodosis, ¿no? De cefuroxima. Pero si esa infección urinaria es alta, pero con mucha sintomatología, y la población también tiene factores de riesgo, antibióticos se impone de vía endovenosa
Por ejemplo, amicacina 15 miligramos kilo día, ¿sí? Ceftriaxona, también otra alternativa que tienen que dar. Los antibióticos recomendados por esta guía que les decía para que ustedes tengan a manera de ejemplo, no voy a darles a ustedes que en los casos que se den sean por otro tipo de escuela. Vamos a tomar como una guía la del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿ok? En la vía oral para infección urinaria baja todavía está contemplado el uso de sulfas. Otra alternativa, amoxicilina. Si por X motivos ha habido en ya el uso de amoxicilina para otra patología, puede ser alguna intercurrencia que haya podido tener de otro, ¿no? Por infección urinaria, también la alternativa sería amoxicilina clavulánico. Otra también que se puede utilizar, ¿no? A dosis mínimas de 10 miligramos kilodosis, en 2 dosis la cefuroxima. ¿Cuándo ingresar a un paciente? Lo hemos comentado, pero nuevamente acá, la población menor de 2 meses. Acuérdense, todo bebé menor de 2 meses. Condiciones clínicas de sospecha de una sepsis. El hecho de no tolerar, puede ser que sea una pequeñita que tiene una cistitis, pero con mala tolerancia, ¿no? O sea, vomita. ¿Qué le podemos dar? Tiene que entrar para eso. Entonces, los vómitos o intolerancia oral es un criterio para poder darle. Probablemente sea simplemente 24 o 48 horas de vía endovenosa. Hay una buena tolerancia y va a casa a completar el tratamiento por 7 días, ¿ok? La sospecha de malformación ¿no? Congénita, ¿no? Sí se impone como para evaluar inclusive pronóstico y el manejo integral con la opinión del nefrólogo pediatra. Las medidas generales, preventivas, mis alumnos, eso ustedes lo van a manejar en atención primaria de la salud. No saben cuán importante es la higiene. Y todo se corrige bajo esa premisa, ¿sí? La medida preventiva. Entonces, cuando existe la evidencia de una malformación congénita, hay que colocarlo como un factor de riesgo, de esta la más frecuente, pero sin dejar de lado las otras opiniones si es que existe una comorbilidad asociada a esa infección urinaria por algún reflujo que tenga otro tipo de patología como es la afectación del sistema nervioso central. Hemos visto muchos casos, mis alumnos, y eso les voy a comentar, que nosotros normalmente tenemos esa experiencia de evaluar al paciente en esta forma, ¿no? Entonces, está el pequeñito y lo ponemos en decúbito, acá, dorsal, bonito, lo vamos evaluando, todo eso. Y nos olvidamos de que este bebé también deberíamos verlo, pero en una mirada volteando al pequeñito para ver la columna. Y ese es un gran error que hacemos los pediatras. ¿Por qué, doctora? Porque a nivel del final, ¿no? Del coxis, acá puede haber un hoyuelo, o si no, vellitos pequeños que le llamamos el conducto seno-pilonidal, que solamente se ve como una cosita tan chiquitita, que a veces si los bebitos son tan gorditos, rechonchitos, lo tapa los glúteos a esta parte. Entonces, es necesario evaluar al niño también de cúbito ventral para poder evaluar esta condición en aquel niño que ya ustedes han sospechado una infección urinaria y decimos, tiene menor de 2 años, ahí vamos a examinar. La exploración, mis alumnos, es tan importante. Y acá esto me dice que podría ser indicativo de alguna disrafia neural, o sea, disrafia del tubo neural.
y muchas de ellas puede ser con una malformación asociada a médula anclada, ¿no? Esa disrafia nos puede traer vejigas neurogénicas. Entonces el examen es muy importante, mis alumnos. Muy bien, entonces tienen la guía, tienen la explicación que lo puede dar Nelson, el otro, yo apasionada soy del libro de Meneghello, aquel que le guste la pediatría. Ese ha sido para mí mi mejor, digamos, mentor, ¿no? De la pediatría, ¿no? Meneghello. Muy bueno. Muy bien. Entonces, si desean hacerme alguna pregunta, mis alumnos. Doctora, disculpe, Sí, te escucho. ¿cuándo dijo que deberíamos dar antibióticos endovenosos? Cuando hay mala tolerancia, cuando ya se evidencia de que es una infección urinaria por los resultados del urocultivo, el endovenoso se impone, ¿no? Entonces, yo te decía que el endovenoso es a todo niño que tiene ITU recurrente. Eso sí, que si viene por un momento y de repente asociado a otro microorganismo, con mayor razón, hay que darle una cobertura amplia, ¿no? Endovenosa. ¿Otra pregunta? Gracias, doctora. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, a darle un porqué de esa fisiología y ya ustedes el examen de orina, que es parte del apoyo, pero todavía seguimos como, acuérdense que ustedes escuchaban bastante a los profesores el gold estándar, ¿no? En algunas patologías existe un gold estándar, ¿no? Desde el punto de vista de exámenes auxiliares, algunos, ¿no? El gold estándar acá sigue siendo el orocultivo. Pero en la población pediátrica hay un cambio. Miren que no me han preguntado, pero les voy a decir, porque no vamos a esperar el resultado del urocultivo. Los chiquitos se nos complican, ¿no es cierto? Entonces damos siempre el primer paso, ¿no? Que es dar la cobertura antibiótica de manera, lo que se llama empírica, con el examen de orina, ¿no? Bajo el criterio de la sintomatología, si hay factores de riesgo con mayor razón. Y allí probablemente ya a las 24, 48 horas de manejo, de tratamiento, ya estaría, ¿no? Los resultados previos, ¿no? Preliminares a las 48, 72 horas ya podemos tener, porque ustedes saben que eso puede ir en un urocultivo de 5 hasta 7 días, ¿no? Pero en la población pediátrica no podemos esperar, sobre todo en aquella población que tiene sintomatología o en aquella población que sospecha con un examen de orina que tampoco no me traduce, pero que es un lactante con foco febril, ¿no es cierto? Está con fiebre. Entonces hay que estar ahí monitoreando el examen de orina y en espera del urocultivo. Si hay sintomatología, manejo antibiótico, ¿sí? En los lactantes menores de 3 meses no se espera, con mayor razón, ¿sí? Muy bien, entonces ahí quedamos y nos vemos el día miércoles en síndrome nefrótico. Buenas tardes.